al pasaje de Mateo. Vamos a Mateo, un pasaje que conocemos muchísimo, pero hoy quisiera que entendiéramos un poco más en qué consiste esta gran comisión y quisiera que nos paráramos al frente de estos versículos y evaluáramos cómo estamos hoy respecto a lo que dice su palabra en esta mañana. Entonces, ¿qué les parece si leemos todo el pasaje? Bien, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y ahí sí, acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Una vez más, mi Señor, clamamos que nos guíes en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte hablar, Señor. Yo te ruego que esta palabra, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender tu palabra en esta mañana, Señor. Danos atención y un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, te rogamos que nos guíes en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya habiendo leído este pasaje, quisiera que pensáramos en 4 cosas principales de este pasaje. Un llamado sin dudas. Vean que donde empieza todo este tema de la gran comisión, no sé si ustedes lo tenían presente, pero hay un contexto de duda. Curioso. Quiero que pensemos quién nos llama, quién verdaderamente nos está llamando a esta gran comisión. Quiero que miremos que el Señor también nos muestra cómo vamos a obedecer la gran comisión, cómo vamos a obedecer ese llamado. Y por último, mis hermanos, el respaldo que nosotros tenemos en este llamado. Entonces, vamos adelante y vamos de una vez a la primera parte de este pasaje. Miremos esta parte de no dudar, de un llamado en el que no deben haber dudas. Miren lo que pasó acá. Los discípulos, ¿dónde estaban, hermanos, en ese momento? ¿Qué dice el texto? ¿En dónde? Fueron a Galilea, ¿verdad? Al monte donde Jesús les había dicho que estuvieran. Y ahí se encontraron y cuando lo vieron, algunos, ¿qué hicieron? Adoraron. ¿Y otros? Yo quisiera que pensáramos en un momento en nuestra relación con Dios, cuando nosotros caminamos con el Señor. Esta misma semana, ¿cuántas veces nosotros dudamos de nuestro propio Dios, en nuestra relación con Dios? ¿Cuándo en tu corazón dudaste en que de pronto no eras capaz de dejar ese pecado, por ejemplo, en el que caíste esta semana? O en el que pensaste que al leer ese versículo no ibas a entender nada en tu devocional. O dudaste cuántas veces nos hemos sentido angustiados por provisión. Lo duro que a veces es, y está el recibo que hay que pagar, y está la deuda, y estamos haciendo cuentas, y nos tiembla el alma por dentro, porque pensamos que de pronto va a faltar algo de provisión. ¿Y quién es nuestro proveedor, hermanos? Es nuestro Señor. Y cuando nosotros nos sentimos angustiados por la provisión, ¿de quién estamos dudando? ¿De nosotros, de nuestra capacidad de proveer o de nuestro proveedor? Cuando el Señor te llama a hacer una tarea, hermano, y tienes que discipular a una persona, dar una enseñanza, compartir el evangelio a alguien y te da miedo y dudas, ¿de quién estás dudando? Si el Señor es el que te está llamando a hacer su voluntad en el trabajo, en la casa, a ser santo, tantas cosas que el Señor nos llama a hacer, y cavilamos y flaqueamos y se nos doblan a veces las rodillas y tropezamos. Muchas veces, mis hermanos, la angustia y la duda es una señal de desconfianza. La angustia y la duda muchas veces, hermanos, la ansiedad que nosotros a veces sentimos que es humana porque estamos hechos de carne y hueso, y esto no nos estamos juzgando. Este pasaje al contrario nos anima. Muchas veces el angustiarnos, el caer,
La ansiedad muchas veces es una señal de que no estamos confiando en el Señor. No estamos poniendo los ojos en Él. Y tremendo porque los discípulos tenían a Cristo Jesús glorificado, resucitado, al frente. Y le parece que la mitad de ellos o varios de ellos dudaron. Y miren la reacción del Señor. La narración del mismo pasaje en Marcos 16:14. Miren lo que dice, lo que pasó en este momento. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos y cuando estaban sentados a la mesa, los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Vean que en esa duda muchas veces hay dureza del corazón. Muchas veces hay un pecado, lo digo por experiencia propia, que no me permite ver a quién tengo delante de mí. Es mi propia carne, es mi propia maldad, a veces la que no me deja ver. Y lo reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Vean que cuando ellos se sentaron con el Señor, ya otros les habían dicho. ¿Se acuerdan quiénes fueron las primeras que se enteraron que Jesús había resucitado? Ellas ya habían dicho, ya les habían dicho a los discípulos, y muchos de ellos no creían. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos con la palabra y realmente no creemos? Hago un devocional, pero falta algo y no entiendo y sigo de mal genio. No me gozo en mi salvación. Vean que es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos entender. Miren el siguiente versículo, Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel, cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Porque en ti ha confiado. Es necesario, mis hermanos, que nosotros perseveremos en nuestros pensamientos, en caminar con nuestro Señor, en ir a su palabra, en llenar nuestra mente, en llenar. ¿Se acuerdan lo que muchos teólogos dicen? ¿Dónde queda el corazón del hombre? En la mente. Entonces, ¿qué hay que llenar de la palabra del Señor? Nuestra mente. Persevera en hacerlo. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. No dejes de hacerlo. Sigue llenando tu mente y de verdad, ten presente la palabra de Dios, que eso es finalmente lo que te va a sostener. Piensa en estos pasajes y evalúa delante del Señor en qué cosas tú estás dudando. El Señor ya te llamó a hacer algo. El Señor te está pidiendo que confíes. El Señor te está llamando a ser santo. El Señor te está llamando a esta gran comisión. ¿Estamos dudando? Porque ese es el punto de inicio de la gran comisión, duda. Entonces es algo que tenemos que atacar. Y para poder salir y hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer, no podemos dudar, hermanos. No podemos dudar. No podemos dudar. Que el Señor nos fortalezca, que nos anime, que nos exhorte, que sea Él quien nos reprenda si es necesario cada vez que dudemos y que entendamos que el Espíritu Santo nos recuerde que si a veces nos estamos angustiando, puede ser que estemos desconfiando del Señor y que nuestra angustia esté cimentada en eso, en que realmente no estamos poniendo los ojos en el Señor. Miren un pasaje más, hermanos. Primera de Pedro 1, versículo 8. Miren lo que dice. A quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Mis hermanos, ¿ustedes creen en Cristo? Claro que sí, nosotros creemos. Y nos regocijamos con gozo, que el Señor nos recuerde siempre el gozo de nuestra salvación, es necesario. No lo vemos, no tenemos a Cristo Jesús enfrente nuestro, pero tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la palabra de Dios y los tengo a ustedes y ustedes me tienen a mí, hermanos. Tenemos a la iglesia de Cristo para recordarnos que no estamos solos, que estamos viendo al invisible, como Moisés, como dice Hebreos de Moisés, que se sostuvo viendo al invisible. Pensemos en esas cosas y que el Señor nos anime a no dudar en medio de esta gran comisión. Miremos un punto más, mis hermanos. Miremos quién nos está llamando. Y vamos a leer el versículo 18 una vez más. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
yo quiero que pensemos un poquito y analicemos un poquito este versículo. Primero que todo, ¿cuál es la primera palabra que está en este versículo? Es un verbo, ¿no? El Señor se acercó a sus discípulos. Para nosotros poder entender la palabra de Dios y su llamado y su voluntad, qué necesario es estar cerca del Señor, qué necesario es caminar con el Señor. Si tú no caminas con el Señor, pues esta gran comisión no funciona. Si yo no conozco no sé, a mi mamá, yo no voy a saber qué cosas necesita y en qué le puedo ayudar. Tú conoces a tu esposa y porque la conoces sabes lo que ella necesita, a tu esposo. Sabes lo que él necesita. Por eso Jesús se acercó a sus discípulos y les entregó esto frente a frente. Tiene que haber una relación, mis hermanos. Ahora miremos que Él tiene toda autoridad. Mis hermanos, Jesús ya tenía autoridad, toda la autoridad sobre el universo antes de venir y hacerse humano. Pero lo que Él está diciendo acá es que Él tiene toda la autoridad. Ahora, después de haberse hecho hombre, autoridad sobre su nueva creación, la iglesia de Cristo. Él les está diciendo, toda la autoridad me ha sido dada sobre mi propia iglesia y sobre el cielo y la tierra. Yo soy Señor de señores y Rey de reyes. Y les recuerda esto antes de encargarles. Vean que no hemos llegado a la gran comisión, verdaderamente. No hemos llegado al llamado. Hasta ahora estamos mirando quién nos está entregando el llamado. Y es necesario esto, mis hermanos. Es necesario esto. Pensemos y recordemos en este momento Colosenses y léanlo conmigo. Hablando de Cristo, Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Un pasaje que nos encanta y que hemos leído muchas veces. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, sean visibles o invisibles, lo espiritual y lo que se ve, hermanos, lo que no se ve y lo que se ve, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Esto se refiere a ángeles y también a demonios. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese es el que nos está entregando la gran comisión, mis hermanos. No es cualquiera, no es el presidente de Estados Unidos, no, es el Rey del universo, es el Rey de reyes, el santo, santo, santo al que le estábamos cantando esta mañana. No es cualquiera el que nos está entregando este llamado. Miren lo que sigue diciendo el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza de nosotros, del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio del primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Eso era lo que le estaba diciendo. Cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está diciendo todo esto, hermanos. Y es necesario que nosotros recordemos delante de quién estamos, quién nos está encargando la tarea más importante de nuestras vidas, mis hermanos. Por encima de cualquier otro llamado, este es el más importante. Pero es necesario que pase algo en nuestro corazón. Y este pasaje me impacta, hermanos. Si miramos ese momento de la gran comisión desde otras perspectivas, vamos a Lucas capítulo 24 y versículos 45 y 46. Vean que antes de leer ese pasaje, el viernes por la noche estábamos en grupo de oración y para empezar la reunión, un hermano oraba, Señor, danos entendimiento. Señor, ayúdanos a entender tu palabra esta noche. Guíanos en la oración, ayúdanos a entender lo que estamos orando. Y pensaba en todo esto, hermanos. Vean lo que el Señor hizo en el momento, justo en este momento, porque esta es la narración del mismo evento de la Gran Comisión. En Lucas, vean lo que dice, léanlo conmigo. Entonces les abrió en el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La gran comisión, hermanos, pero en las palabras de Lucas. ¿Y qué pasó para que se les entregara esa gran comisión? El Señor les abrió los ojos de su entendimiento.
Mis hermanos, estoy absolutamente convencido que no es coincidencia que esta mañana hubiéramos cantado tantas veces, Señor, muéstranos, ayúdanos a entender, ayúdanos a conocer tu amor, lo profundo, lo ancho, lo alto, lo largo que es tu amor en Efesios 3. Es necesario que el Señor nos dé entendimiento, mis hermanos. ¿O por qué creen entonces que Pablo ora esto en Efesios? Miren lo que dice Efesios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de ¿qué? Revelación en el conocimiento de Él. Vean que es exactamente lo mismo. Pablo está orando lo mismo por esas iglesias. Si ustedes miran un pasaje más, sigamos ahí, en el versículo 18, en Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tremendo, tremendo, porque es necesario que nosotros podamos ver todo esto. ¿Y por qué Pablo ora esto tantas veces? ¿Ese pasaje no se les parece a otras cartas del Nuevo Testamento? Miren lo que dice Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de ¿qué? Otra vez, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y una vez más, comprensión espiritual. Ay, mis hermanos, qué tremendo es esto. Qué tremendo es ver todo lo que tiene la gran comisión para que anden como es digno del Señor, versículo 10 de Colosenses 1. Haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en ¿qué? Otra vez, el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conociste al Señor esta semana? ¿Cuánto fuiste a tu palabra? ¿Cuánto oraste? ¿Cuánto compartiste de su palabra con otros hermanos? Gloria a Dios si lo hiciste. Gloria a Dios por los hermanos que entre semana disipulan a otros, que es precisamente de lo que estamos hablando hoy. Gloria a Dios por los que salen y predican el Evangelio. Pero hasta aquí, mis hermanos, es necesario que nuestros ojos sean abiertos y que entendamos a ese Cristo Jesús que está diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y que nosotros entendamos que el Señor siga abriendo nuestros ojos. Hoy lo cantamos varias veces, que conozcamos más su amor, que conozcamos más a ese Cristo por medio de su palabra y con la ayuda de ustedes, mis hermanos, con la ayuda de caminar juntos. Yo me voy anticipando un poquito a lo que sigue. ¿A hoy estás discipulando a alguna persona? ¿A hoy estás siendo discipulado, pastoreado por otra persona? Son preguntas bien importantes, mis hermanos, porque ahora sí, vamos al cómo debe ser su llamado. Y ahora sí vamos a leer ese versículo que nos memorizamos y que hemos recitado tantas veces. ¿Qué dice? Pongámonos de pie un momento, hermanos, y leamos este pasaje. El primer verbo dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Dejémoslo ahí, pueden sentarse, dejemos ese pasaje ahí en pantalla un momento y pensemos que hay que ir, mis hermanos. ¿Cómo obedecemos el llamado más importante de este mundo de parte de Cristo para nosotros? Tenemos que ir. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya cuando vemos al Señor, y quisiera que recordáramos a Isaías, ¿se acuerdan del llamado de Isaías en el capítulo 6? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Isaías en el capítulo 6? ¿Se acuerdan que Isaías está en una visión seguramente de Cristo Jesús en toda su gloria, toda su santidad, estos querubines proclamando santo, 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 es Jehová de los ejércitos? ¿Y qué pasa con Isaías? Aleluya, empieza a cantar canciones, a brincar, como en un culto. No, se desploma el piso. ¿Por qué? Porque como cantábamos hoy la última canción, muestra esa voz que es como estruendo, esa santidad terrible. Y cae al piso Isaías y dice, ay de mí que soy inmundo de corazón, que mis labios son inmundos
y que estoy en un pueblo que es igual. Pero ¿saben qué experimentó Isaías delante del Señor? Perdón, perdón de sus pecados. Y ahí sí, cuando el Señor dijo que quién iba a ir a llevar su mensaje, Isaías dijo, yo quiero ir. Pero el verbo, otra vez, el verbo de Isaías es, envíame a mí, que es esto mismo. ¿No les parece interesante? Es necesario primero encontrarnos con el Señor, verlo para que esta gran comisión sea real en nuestras vidas, hermanos. Y ahí sí podemos decir, y por eso el Señor en su sabiduría, ahí sí se vayan, pero vean todo lo que pasó antes de que llegara esta instrucción de ir. Si tú pretendes ir porque sí, porque estamos hablando de esto en estas series de misiones, no sirve de nada, hermanos. Si nosotros vamos a salir, que sea porque el Señor nos convenció en el corazón, porque lo contemplamos en su gloria y porque no hay otra conclusión a la que podamos llegar en nuestros corazones que salir. ¿Y salir a dónde? Y hacer que hagan discípulos a todas las naciones. Entonces vamos a analizar varias cosas. ¿Qué significa la palabra discípulos? También, ¿qué significa bautizar? Algunos aspectos acerca del bautismo y acerca de enseñar. Hay dos cosas principales, hermanos, en cómo obedecemos ese llamado. Bautizando, que tiene que ver con evangelismo, con que una persona llegue a los pies de Cristo y lo testifique, que por cierto, si eres creyente, estás convencido de tu fe, de tu salvación, ¿ya te bautizaste? Entre nosotros, ¿hay alguna persona que sea creyente, que esté convencida del evangelio y no se haya bautizado? Es un ánimo a que te bautices, porque es un paso muy importante de obediencia. Pero miremos un par de definiciones de qué significa un discípulo. Miren lo que dice esta definición. Un discípulo no es simplemente un estudiante que acumula conocimiento, qué interesante, sino alguien que adopta el estilo de vida, la enseñanza y la misión de su maestro. Eso es un discípulo. En el Nuevo Testamento, ser discípulo de Jesús implicaba negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle en obediencia y misión. Léanlo una vez más, mis hermanos. No es alguien que solo se llena de conocimiento, porque eso nos haría simplemente arrogantes y nos llevaría a tener una doble vida. No, es alguien que vive lo que está estudiando en la palabra de Dios, que entiende la misión de su maestro, se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue en obediencia. Eso es un discípulo. Mira otra definición que me gustó mucho. El discipulado en la Biblia significa una relación personal y comprometida con Jesús, donde la fe se expresa en obediencia práctica. Un discípulo está llamado a ser testigo y a multiplicar discípulos. Ahí están las dos cosas. El bautismo, que es el primer paso que da un no creyente cuando llega a los pies de Cristo, y la segunda parte, multiplicarse, que tiene que ver con enseñar, hermanos. Entonces miremos algunos pasajes que tienen que ver precisamente con eso. Quisiera que viéramos rápidamente, pensando también un poquito en el bautizo. Miren cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en el Evangelio, obran y recordemos para que el Señor llegue a los pies de Cristo, para que las personas lleguen a los pies de Cristo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, según el previo conocimiento, esto también lo meditábamos el viernes, de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Ahí están, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tremendo, porque es importante que recordemos quiénes somos en Cristo, qué ha hecho el Padre, qué ha hecho el Hijo y qué ha hecho el Espíritu Santo. El Padre fue quien decidió salvar este universo. Él fue quien decretó y determinó la salvación para este mundo. El Hijo fue quien vino a salvar este mundo. Y el Espíritu Santo es quien nos abrió los ojos
y nos convenció de esa verdad. ¿Ustedes quieren darle las gracias al Señor por su salvación en esta mañana? ¿Quieren darle gracias al Espíritu Santo que si no nos hubiera convencido, recuerden lo que dice Tito, nosotros no somos mejores que cualquier otra persona pecadora que esté en el mundo. Solo somos diferentes porque el Señor nos lavó, nos limpió, el Espíritu Santo nos trajo una nueva vida, cuando nos hizo entender el Evangelio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice la Gran Comisión, trabajando, y por eso es que nuestro Señor menciona a los tres en el bautizo. Enseñándoles, miren lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, aquí hay dos cosas, mis hermanos. Aquí hay dos cosas. Pensamos en hacer discípulos, en formar a otras personas, y para eso un versículo más. Hoy hay muchos pasajes. Si ustedes gustan, podemos compartir este material en el grupo de la iglesia si lo quieren volver a revisar, porque es bastante información, pero que conecta todo a esa gran comisión. Un pasaje más, mis hermanos, Colosenses 1:28. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de ¿qué, mis hermanos? De presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta es nuestra gran comisión, mis hermanos. Y te voy a pedir que volvamos a esa diapositiva anterior donde está el pasaje, la 21, por favor, el versículo 19 de Mateo, si puedes devolverte un poquito. Y quisiera que pensáramos en estos dos aspectos, mis hermanos. Igual lo podemos recordar. Ustedes se lo saben. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el primer verbo? Bautizándolos. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el segundo verbo es enseñándoles. Mis hermanos, la gran comisión tiene dos elementos. La parte del bautismo, que tiene que ver con llevar personas a los pies de Cristo, implica salir. Pero también tiene otro elemento que es enseñar. Todo lo que el Señor nos ha encargado de enseñar. No podemos solamente enfocarnos en el evangelismo, pero tampoco podemos enfocarnos solo en quedarnos adentro y capacitar personas. Las dos cosas son tan importantes como lo es la otra. Las dos cosas son iguales de importantes. Este es el cómo obedecemos este llamado, mis hermanos. Tenemos que salir. Y mis hermanos, acordémonos de qué estamos hablando toda esta serie de predicaciones. En las misiones. Las misiones que implican, mis hermanos, evangelismo y discipulado dentro y fuera de la iglesia. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos esta gran comisión, mis hermanos? ¿En la China? ¿Se acuerdan de Hechos 1:8? En Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener muy claro qué tenemos que hacer. Y empezamos por nuestro propio hogar, mis hermanos. ¿En tu propio hogar todos ya llegaron a los pies de Cristo? ¿Todos son salvos en tu familia? Y si no lo son, ¿estás clamándole al Señor constantemente para que ellos lleguen a los pies de Cristo? ¿Estás predicando con tu vida, con tu testimonio? No solo con el testimonio predicamos, no podemos decir que esta gran comisión se cumple solo con nuestro testimonio. Nosotros tenemos que predicar, porque nuestro testimonio no explica todo el evangelio. Nuestro testimonio no explica que Cristo murió en la cruz y resucitó y se levantó al tercer día y ascendió y está esperando para volver por segunda vez. Tenemos que explicar, hermanos, el evangelio, pero tenemos que ser testimonio con nuestras vidas. Empieza en nuestro hogar, empieza a recordarnos el evangelio a nuestro corazón para vivirlo y poderlo reflejar y explicar a otras personas. Implica predicar el evangelio en tu barrio, en tu edificio, a tus vecinos. Muchos hermanos dicen, no pretendas convertirte en un misionero si ni siquiera predicas el evangelio en tu trabajo, en tu casa, si no estás discipulando a nadie, si no quieres que otra persona te discipule y camine contigo y te pastoree. Sin esos elementos no podemos cumplir con la gran comisión, mis hermanos. Todas esas cosas están implicadas.
Y ahí sí, podemos ir a otra ciudad, podemos ir a otro país. Recuerden que la misión de nuestro Señor es mundial, no solo es Toberín, mis hermanos. Y vamos paso a paso. Nosotros podemos seguir creciendo y podemos empezar simplemente orando por las misiones. Puedes ir más adelante, por favor, y ya después de ese pasaje, hay un par de ejemplos en la diapositiva 28. Miren esto lo compartió un hermano hace un par de semanas, una semana, y no fue coincidencia. Nuestro Ministerio de Evangelismo, Diego, nos compartió un documento que habla de un movimiento de misiones mundiales y tiene peticiones de oración diarias por las misiones. Este es un ejemplo. Miren lo que dice la fecha de hoy, de este material de oración por misiones. Esto no está en nuestras mentes muchas veces, jamás, hermanos. Miren lo que dice esto. Ora por Esan, un niño de 9 años que siguió a Jesús y abandonó el Islam. Está sufriendo una intensa presión en la escuela por su fe, ya que se niega a llevar ¿qué? Una copia, que es un gorro musulmán. Por ello su profesor lo castigó y lo aisló. ¿Nosotros pensamos en este tipo de cosas en nuestro día a día o nosotros oramos por estas cosas? Miren la oración de mañana. Ora para que Dios fortalezca al pequeño Esan para resistir el acoso y el aislamiento. Me siento triste y asustado cuando me dicen que me ponga la copia. Mis amigos se ríen de mí cuando me llevan al fondo de la clase y se lamenta. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Tenemos que cuidarnos, orar por nosotros, pero orar por Bogotá, orar por nuestro país, orar por el mundo. Tenemos que empezar a orar más, mis hermanos, por la misión que abarca nuestra iglesia, nuestro barrio, nuestra ciudad, el país y el mundo. Nuestra mente tiene que llegar hasta allá, mis hermanos, porque esa es la visión y la misión de nuestro Señor, el mundo. Ese es el primer paso para que nosotros nos volvamos más misioneros como iglesia. Una iglesia misionera, he escuchado que es una iglesia que muestra muchos signos de madurez y de salud espiritual. Es necesario apoyar con dinero. Muchos hermanos han sido confrontados y yo he visto en mi propio corazón el cómo nosotros como iglesia podemos apoyar misiones con nuestro dinero. Es paso a paso, pero qué tal que el día de mañana, hermanos, nosotros estemos enviando un misionero que salga de esta iglesia. ¿No les parece tremendo? Que nosotros enviemos un misionero a otro lado. Que abramos una iglesia más donde el Señor nos mueva aquí en Bogotá, si es su voluntad, una iglesia más, pero que también tengamos misioneros. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos llegar a ese punto? Amén, amén. Sí podemos. Si el Señor nos está diciendo esto, es porque se puede, hermanos. Es porque se puede. Entonces, qué bueno poder analizar este pasaje un poco más a fondo. Vean todo lo que implica ese pasaje que uno recita como de memoria tantas veces, ¿no? Y mis hermanos, no queremos que este llamado ni para mí ni para ninguno de ustedes sea abrumador. No, esto sale de nuestra relación con Dios. Esto sale de una manera natural, de conocer a nuestro Señor. Y miremos la última parte, mis hermanos, su respaldo en nuestro llamado. Si Él nos está encargando semejante tarea, si les encargó a ellos, a los 12 discípulos, bueno, en ese momento a los 11, semejante tarea, vean lo que les dijo en la última parte de este pasaje. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos respaldo absoluto de nuestro Creador, del Rey de Reyes, del dueño de este universo, el que está sentado en el trono gobernando, con toda sabiduría, con toda autoridad. Y ese es el que está con nosotros todos los días. A veces se nos olvida, a veces quitamos los ojos del Señor y caemos en desánimo, ansiedad, depresión, amargura, pecado. Pero aún ahí, aun cuando nosotros hemos quitado los ojos de Él, Él sigue ahí. Él sigue ahí a tu lado. Él no se aleja de ti. Tú en tu corazón te alejas de Él cuando pecas, cuando yo peco. Es inevitable. Hermano, recuerda que para el cristiano es imposible no experimentar muerte cuando peca. Eso es lo que dice Santiago.
que cuando es nuestra propia concupiscencia se da a luz el pecado, el resultado es muerte. Pero aún ahí el Señor está. Aún así, como decía Alejandro en esta mañana, tenemos toda la confianza para ir al lugar santísimo a pesar de nuestro pecado. A seguir como Isaías experimentando el perdón del Señor de una manera viva y práctica. Para volver a los pies de ese que está con nosotros. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Está cerca del Señor o está lejos del Señor? Porque si está lejos, no podemos cumplir con esta gran comisión. Simplemente va a ser una prédica más. Simplemente va a ser una carga más. No, tenemos que pasar por todas las etapas, mis hermanos, para salir. Esto no es así nomás. Tenemos que constantemente estar yendo a nuestro Señor y depender de Él y permanecer en Él. No tenemos opción, mis hermanos, no tenemos opción con nuestro Señor. Este llamado es irrevocable. Este llamado es para cada uno de nosotros. Este llamado no es para algunos ministerios y para otros no. Este llamado no es para que nosotros como ministerios cumplamos individualmente. El próximo sábado, si Dios permite, Oidores y Hacedores va a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Evangelismo. Nosotros somos iglesia y cumplimos con la comisión como iglesia, mis hermanos, como iglesia, no individualmente. Y que el Señor nos muestre cómo podemos establecer esta gran comisión en nuestros ministerios y como iglesia, hermanos. Desde el ministerio de alabanza, desde los sugieres, desde los niños, desde los predicadores, desde todos. Estamos apuntando para el mismo lado, mis hermanos. Estamos apuntando, ya teniendo el respaldo de nuestro Señor, a este pasaje, 2 Corintios 14, 2, 5 versículos 14 y 15. Esto es irrevocable. Cuando conocemos y recordamos el Evangelio a nuestros corazones, podemos decir esto, hermanos. Que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es irrevocable, mis hermanos, que el amor de Cristo nos constriña, que nos apriete el corazón y que no nos deje más opción que cumplir con la gran comisión. Voy a pedirle al equipo de alabanza que venga y quisiera que le pidiéramos al Señor que nos siguiera revelando su gloria, que nos permitiera verle, que nos permita seguir entendiendo esto. Miren el respaldo de nuestro Señor. Miren este pasaje en Isaías 41:10. Miren lo que dice, mis hermanos. Una vez más, uno de los versículos más bonitos que he recordado a mi corazón este año. Pónganse de pie, mis hermanos, por favor. Leámoslo al tiempo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Me encanta la Reina Valera que dice, yo soy el Dios que te esfuerzo. Es como que Él, insisto, lo he dicho muchas veces este año, Él te da las fuerzas para que te esfuerces. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Yo soy el que te ayuda, yo soy el que te da las fuerzas para, o sea, el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente como a Josué para su llamado, para que fuera a Jericó. Pero le da las fuerzas, le da el valor. Ese valor no salió de Josué. El valor, ese valor que nosotros tenemos en el corazón para salir, ¿de dónde viene? El Señor nos ha dado espíritu ¿de qué? ¿Espíritu de qué, mis hermanos? De valor, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que mora en el corazón de nosotros para salir. Salgamos, hermanos, a donde el Señor nos esté llamando a salir. Y por último, recuerda estos dos versículos que estudiamos hoy, mis hermanos. Ahí están. El principio de este pasaje y el final. Si puedes ir al siguiente, please.
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el que nos está llamando, el Cristo Dios Todopoderoso. Y recuerda, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. No existe un instante, un microsegundo que el Señor no esté con nosotros. Así estemos mal, estemos bien, estemos obedeciendo o desobedeciendo, Él siempre está con nosotros. Y podemos seguir adelante. Podemos quitarnos, como dice Hebreos, todo tropiezo y toda distracción, y podemos seguir corriendo esa carrera. Sigámosle cantando, que se revela en nuestros corazones, que lo podamos ver, que podamos entender su voluntad, que cuando leamos su palabra la entendamos y estemos dispuestos a salir, y que esta iglesia se convierta en una iglesia más misionera cada vez. Mis hermanos, si entre nosotros hay alguno en el piso, el Señor te levanta. El Señor no deja caído para siempre al justo. Amén. El Señor es nuestra roca y nuestra fortaleza, es nuestro alto refugio. Y si tú no has creído en ese Dios tan bueno y tan todopoderoso, si tú tienes dudas en tu corazón y no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, yo te ruego, te suplico que no te vayas de acá sin haberte encontrado con ese Salvador. Si no estás seguro, si tú crees que si hoy tú murieras y no estarías con el Señor, si tienes dudas que si tú murieras hoy te irías al infierno, reconcíliate con el que murió y resucitó por tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad. Si tú crees que vas a llegar al cielo por ser bueno, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos malos y que ante Dios solo hay condenación, excepto por el que murió y resucitó por tus pecados. No te vayas hoy, acércate a nosotros, acércate a Rodolfo, acércate a Felipe, a Edwin, a Joseph. Si tienes dudas de tu salvación, acércate a alguno de nosotros. No te vayas de acá sin haber creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Y cantémosle que lo podamos ver. Cantémosle eso, hermanos. Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra, Señor, por favor. Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra
esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Que tú estás vivo, Señor. Que tú resucitaste y estás a la diestra, Señor Jesús, del Padre. Y tenemos, como compartía mi hermano hoy, toda la libertad de ir corriendo a tus brazos, Padre, y clamar a Abba, Padre, y pedirte ayuda para cumplir esta gran comisión en las fuerzas que nos ha dado el Hijo, por el poder que nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no dudar. Ayúdanos a entender quién tenemos al frente todos los días y nos están cargando esta gran comisión. Ayúdanos a ver tu respaldo, mi Señor. Ayúdanos a salir, Señor, a ser discípulos, a predicar tu evangelio con valor, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia. Señor, yo te ruego por cada uno de esos hermanos, hermanas, hijas, hijos, papás, tíos, tías, Señor, abuelos, primos, primas, Señor, que si murieran hoy serían en el infierno. Señor, pon en nosotros por contemplarte a ti, tú que amas las almas perdidas, pon en nosotros ese amor por esas almas perdidas, Señor. Así como tú te quebrantabas viendo esas ciudades y lamentabas por ellas, Señor. Danos ese corazón, danos amor por las almas, Señor, para tener el valor de salir y estar dispuestos a sufrir por ti, Señor, a incomodarnos. Rogamos eso, mi Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque solos no podemos, mi Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y a estar a tus pies, porque sin ti no podemos, Señor, hacer tu voluntad. Llénanos de ese valor que tú nos das, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Quita de nosotros, Señor, ese pecado específico que nos hace tropezar en nuestra carrera, mi Señor. Hoy te confesamos nuestra maldad, Señor. Cualquier forma de maldad, purifícanos como purificaste a Isaías, Señor. Ayúdanos a seguir experimentando tu perdón. Tú eres, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No solo para perdonarnos, tú nos perdonaste, Señor, por tu sacrificio en la cruz, pero también tú nos limpias de toda maldad, mi Señor. Gracias por esa limpieza. Purifica nuestras mentes, nuestros corazones de orgullo, Señor, de lujuria, de mentira, de ira, de amargura, Señor, de egoísmo, de altivez de corazón. Señor, humíllanos delante de ti y ayúdanos a hacer tu voluntad. Y mis hermanos, una cosa más, si tú quieres ser enviado esta semana a predicarle el evangelio a alguien, pídele al Señor que te envíe. Y si no estás convencido de esto, órale con esta canción que te convenza. No le digas, envíame a mí, si no estás dispuesto a ir. Pero si quieres ser enviado, dile que te envíe. Dile, si estás convencido de eso, dile al Señor que te envíe. Si ya estás convencido, pídele que te envíe a ese no creyente al que le quieras predicar esta semana, a esa persona que necesita ser discipulada, que no tiene quien le discipule, y que te envíe a que otra persona te discipule si no lo estás haciendo. Que el Señor nos humille, porque a veces puede ser altivez en el corazón, pero cantémosle esta canción convencidos en el corazón. No le prometas nada al Señor, pero pídele que traiga este corazón a tu vida. Piensa lo que dice esta canción. Y pocos obreros al campo van.
vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Ay, si pecamos, Señor. Si nos desviamos, pedimos que nos permitas regresar. Haz pensarte nuevamente. Se trata de ti. Se trata de ti. Amén, Señor. Ayúdanos esta semana a vivir tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores. Gracias por tu evangelio, por tu salvación y por el encargo, por ese evangelio que nos has dado para llevar dentro y fuera de la iglesia. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentarse y por último le doy la bienvenida a Jorge.